Entonces, digamos que esta conferencia es como la recopilación ya en la práctica de todo lo que habló el profesor Orjuela, de lo que habló Mauricio, de cuando muchas de las preguntas que ustedes le hicieron a Mauricio ahora lo van a ustedes en algunos casos clínicos que les voy a mostrar, porque la idea de esta conferencia y cuando se planteó hacerla es hablar de vigilancia fetal en la paciente crítica. ¿Y por qué esa conferencia? Porque en la unidad de cuidado de la mujer, unidad de cuidado intensivo que nosotros tenemos en la clínica, pues es una unidad de cuidado intensivo principalmente obstétrica, y en la paciente crítica tomamos muchas veces decisiones basadas en la salud fetal. Entonces, la idea es, primero que todo, mostrarles a ustedes que en estas unidades habitualmente no se trabaja solo. O sea, nosotros allá trabajamos en equipo. Y ese es uno de los objetivos de esta conferencia, y es brindarles a ustedes la oportunidad de saber que están en una profesión en la que se ha demostrado que es mejor trabajar en equipo. Siempre es buena idea trabajar en equipo cuando estamos trabajando con el binomio madre-hijo. Esta es la institución en la que nosotros estamos trabajando, parte del equipo de trabajo, ellos son los que realmente están en la candela. Está la unidad neonatal. Nosotros estamos atendiendo 8.000 egresos obstétricos año. 19% de nuestras pacientes pasan por la unidad de cuidado intensivo. Y el 100% de las pacientes que pasan por la unidad de cuidado intensivo, los fetos tienen alguna prueba de bienestar fetal. Segunda idea, no todo feto necesita Doppler, perfil biofísico, monitoreo, porque muchas veces se piensa que no, yo sé que si tengo una señora que está enferma, entonces necesito pedirle Doppler, perfil biofísico, monitoreo, y basado en eso voy a tomar conductas. Entonces, la conferencia está dictada por patologías. ¿Y cuál es el derrotero que nosotros, desde el punto de vista materno-fetal, podíamos, en conjunto con los colegas anestesiólogos, con los pediatras y con los intensivistas, decir cuál era la prueba de bienestar fetal apropiada? Y por eso esta es como la práctica o el coquito de lo que acaban de decir nuestros compañeros. Entonces, esta es la literatura o parte de la literatura que utilicé para realizar la conferencia, pero en general la conferencia está basada en casos clínicos que hemos tenido en el curso del último año en la unidad de cuidado intensivo en la clínica. Sepsis materna con feto viable. Y todo lo que vamos a hablar en la conferencia va a ser con feto viable. Ya esta misma conferencia se puede realizar con feto no viable y puede tener otras utilidades, pero lo vamos a hacer con feto viable en aras de ser prácticos de cuando vamos a tomar conductas. Las pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo en la clínica desde el 1 de agosto hasta hace 20 días que recopilé los datos, la gran mayoría que entraron e hicieron sepsis materna, tenían como diagnóstico infección de vías urinarias y neumonía. Entonces, la pregunta siempre es, bueno, y entonces entra la paciente que tiene no solamente el SIRS, sino que le hago el diagnóstico ya de sepsis severa, o puede hacer en algún momento estado de shock, que también ya está establecido dentro de la clasificación de sepsis severa, y qué podría pasar con el feto. Entonces, habitualmente tenemos como este escenario. Hemos aprendido, hemos enseñado y tenemos la idea de que el feto solamente se infecta a través de ascenso de las bacterias por la vagina. Pero también sabemos que el feto y toda la unidad fetoplacentaria puede verse afectada por la bacteremia y por todas las toxinas que se están generando secundario a la defensa que genera el mismo organismo, que están
hechas en la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, que son las principales sustancias que nos van a servir para que el feto tenga, digamos, una manifestación clínica, entre comillas, y que nosotros podemos revisar. Entonces, si la unidad fetoplacentaria empieza a tener, digamos, una infestación bacteriana y empieza a tener un aumento de todos los quimiorreceptores y de todas las interleuquinas, leucocitos, la bacteremia está progresando, habitualmente el feto tiende a defenderse y el feto se defiende llevando habitualmente la mayoría de su volumen sanguíneo al cerebro, al corazón, glándulas adrenales. Y eso habitualmente en el feto se va a manifestar. Si tenemos un feto que tiene movimientos respiratorios que pueden afectarse durante el examen, el líquido amniótico y los monitoreos fetales. Entonces, me detengo aquí en lo siguiente. Como ustedes pueden ver, aquí no hay un Doppler. Entonces, esta es una paciente que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que pasó a sepsis. Tiene un feto viable y es un feto que tiene buen peso. O sea que no estamos hablando de un feto con restricción del crecimiento intrauterino, ni siquiera es pequeño para la edad gestacional, como son la mayoría de los casos de las pacientes que llegan en este estado. Entonces, la idea que tiene el examinador inicial, si no tiene conocimiento del tema, es: yo creo que lo mejor es hacerle un Doppler. Entonces, resulta que en estos casos el Doppler no sirve. Así como lo expresó el doctor Herrera, el Doppler no tiene utilidad en este tipo de pacientes. Entonces, en este tipo de pacientes lo que vamos a hacer es perfil biofísico fetal, medición del líquido amniótico, que aquí vemos un líquido amniótico normal y aquí vemos un líquido amniótico que está en oligoamnios, y aquí tenemos unos monitoreos fetales que tienen algunas características que los podemos catalogar como categoría 2. Entonces, la idea es, bueno, y yo tengo esta paciente con feto viable y si la tengo casi en anhidramnios y tengo un categoría 2, entonces le toca terminar el embarazo. Entonces, como empiezan las dudas, entonces llega Arturo Cardona de turno, a ver qué vamos a hacer, ¿será que lo termino, no lo termino? ¿Sabes qué? Pídamele un Doppler para que lo haga más tarde Quique, y que Quique tome la decisión, ¿no es cierto? Entonces llega Quique por la tarde, le hace el Doppler, está normal, ¿no es cierto? Y entonces Quique dice: no, yo no lo termino. ¿Por qué lo va a terminar? No. Entonces hagámosle de nuevo otro Doppler mañana. Entonces les estoy contando lo que uno ve que ocurre cuando hay desconocimiento de lo que realmente ocurre en el feto que está en un ambiente séptico. El feto que está en un ambiente séptico disminuye su producción de orina y disminuye su respuesta cardiovascular, pero él se está defendiendo. Y al feto no hay que sacarlo, al feto hay que vigilarlo. Lo que no está descrito en la literatura y que solamente se llama buena práctica en medicina, que en medicina basada en la evidencia hay recomendaciones A, ¿no es cierto? Y las últimas que son buena práctica en medicina. Es los que tenemos el recurso de hacer la vigilancia del feto, lo hacemos entre comillas y con todo el respeto como se nos da la gana. Entonces, empíricamente en la literatura ustedes lo encuentran. Si yo tengo un feto con estas características, que tiene ya casi un anhidramnios, tiene un monitoreo fetal categoría 2, pero tiene 30 semanas, la mamá está mejorando, entonces yo más bien le hago un monitoreo continuo al feto y le estoy haciendo pruebas de bienestar fetal diarias, un perfil biofísico diario y le coloco un monitoreo fetal continuo. ¿Por qué lo hago? Porque tengo el recurso. Si yo no tengo el recurso, entonces le hago un monitoreo fetal cada 12 horas y está bien. Lo importante es que usted no descuide del feto y siempre piense que si usted, basado en esto, más esto, va a terminar una gestación menor de 37 semanas, probablemente está adicionándole la prematurez a ese bebé para la patología que pueda tener. Entonces, habitualmente en este tipo de casos, uno sí finaliza las gestaciones, es cuando el perfil biofísico, junto con el monitoreo fetal, le muestra a usted puntajes
de 6 o menos, por lo menos en 3 oportunidades repetidas de 12 horas, y eso es empírico. Esto que les estoy diciendo son conductas que mucha gente hace en el mundo, pero que no tiene muy buen sustento desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia. Es medicina basada en la experiencia, en las personas que tenemos oportunidad de tener el recurso. O cuando el perfil biofísico, junto con el monitoreo, está 4/10, usted sí debe terminar esa gestación, ¿ya? Entonces, cuando le da 6/10, la vía vaginal es la preferible. Si le da 4/10 en 2 ocasiones, probablemente la cesárea sea la elección. Bueno, este es otro caso que se presenta, digamos, con alguna frecuencia en la unidad de cuidado intensivo, si es la paciente que tiene tromboembolismo pulmonar y feto viable. Entonces, listo, le hicimos el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. El primer escollo al que nos encontramos es, ¿y cómo le vamos a hacer el diagnóstico? ¿No le podemos hacer tomografía? El radiólogo dice que no. Bueno, primer punto a aclarar, una paciente en embarazo se le puede hacer una tomografía axial computarizada para hacerle un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, o se le hace una angioresonancia, ¿ya? Ese tema ya debería estar, digamos, chuleado en el conocimiento de nosotros. Sin embargo, todavía encontramos mucha barrera al respecto para poder hacer el diagnóstico. Ya hicimos el diagnóstico, entonces el intensivista me dice a mí, oiga, pero entonces a esta paciente le va mejor si la desembarazan. Y yo le digo, pero espérate, es que el bebé tiene 30 semanas. Entonces él dice, pero es que estamos bregando por la vida de la mamá. Entonces ahí es cuando el trabajo en equipo está bien, y el especialista en medicina materno-fetal dice, no, yo voy a cuidar el bebé. Entonces resulta que en tromboembolismo pulmonar no hay pruebas de bienestar fetal que hayan demostrado utilidad diferente al reporte de los movimientos fetales. O sea que la señora está ahí acostadita, la estamos anticoagulando y, señora, anote sus movimientos fetales. Y nadie ha demostrado que eso sea mejor que colocarle el monitor continuo o hacerle un Doppler o un perfil biofísico. Incluso si usted le hace un Doppler o un perfil biofísico, probablemente va a cometer un error. O si le hace un monitoreo fetal continuo, probablemente va a cometer un error. Porque en algún momento estos monitoreos son anormales, así como lo explicó el doctor Orjuela. Muchas veces cometemos errores cuando estamos indicándolo en fetos que no lo necesitan. Recuerden que estamos hablando de un tromboembolismo pulmonar en feto viable. Hace 2 años tuvimos un caso en la clínica, paciente de tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto? Hizo de nuevo un tromboembolismo pulmonar masivo y tocó hacer una cesárea perimortem. Para eso sí es que tenemos que estar preparados. Entonces, si yo tengo una unidad donde tengo hospitalizada a la paciente con ese diagnóstico, yo sé que cada vez que tengo mi equipo de trabajo, los que llegan de 1 a 7, los que llegan de 7 a 1, de 7 a 7, acuérdense que está la señora del tromboembolismo, que está como delicada, en cualquier momento cesárea perimortem. Entonces la cesárea perimortem es porque ya es un evento crítico extremo que no está basado en pruebas de bienestar fetal, está basado en lo que le pase a la mamá. Bueno, sigamos con otra patología. Bueno, es importante tener presente que para usted tener en su equipo de trabajo bien establecido el protocolo de cesárea perimortem, pues usted debe en lo posible tener la filosofía de trabajo en equipo, que recuerden que es uno de los lemas que nosotros ahora tenemos para poder venir aquí a dar estas conferencias. Trabajemos en equipo, hagamos simulacros de lo que va a ser una cesárea perimortem y así tendremos mejores resultados en las mamás que tienen este tipo de patologías. La preeclampsia severa y feto viable, que este es, digamos, como el coco, y aquí mucho a la pregunta que hacía Juan Carlos ahora. Este es nuestro famoso ducto venoso y estas son las arterias umbilicales. Entonces, miren que estamos con un feto viable, una señora con preeclampsia severa, pero vamos a hablar del feto que está con peso normal. Porque de pronto el feto que está con restricción del crecimiento intrauterino, posiblemente la gente dirá, pues bueno, igual lo tienen que terminar. Entonces, la paciente que tiene preeclampsia severa y le llega a usted en emergencia hipertensiva y usted le hace el Doppler en el momento en que la paciente está en emergencia hipertensiva, usted tiene una probabilidad casi del 65% de encontrar
una arteria umbilical que está por encima del percentil 95, o sea, casi no tiene flujo en la diástole o lo puede perder el flujo al final de la diástole. Recuerden que la diástole empieza aquí, termina acá y después eso se llama flujo ausente en final de diástole. Y este es el ducto venoso. Aquí tomamos la muestra y estas son las ondas del ducto venoso. La onda que habla el doctor Juan Carlos ahora es la onda A, que está aquí invertida. No todas las veces está invertida, pero si yo le hago el índice de pulsatilidad de este ducto venoso, probablemente me va a dar por encima del percentil 95. Entonces, si yo tengo ese feto viable, estoy hablando de un feto de 30 a 32 semanas, tengo la señora en emergencia hipertensiva y le hago el Doppler, inmediatamente, posiblemente me voy a asustar y voy a terminar el embarazo. Entonces, muy importante tener presente, en estas unidades de cuidado intensivo, nosotros podemos cometer esos errores. A esa paciente hay que mejorarle la emergencia hipertensiva. Acuérdense que estamos hablando de nifedipino, hidralazina, labetalol, que la hidralazina ya llegó al mercado, que es un medicamento muy bueno, preferiblemente para pacientes que tengan alguna patología que eleve que dé hipertensión pulmonar. Entonces, si vamos a utilizar nifedipino, labetalol, con las dosis que son, bien juiciositos, evaluamos la mamá y el feto lo podemos evaluar cuando la mamá tenga ya controlada la hipertensión la emergencia hipertensiva. Procurar que la hipertensión arterial, la diastólica, no baje debajo de 90 y la sistólica no esté por debajo de 140, entonces, de 130. Entonces, si ya este feto, a pesar de que la mamá tiene controlada la emergencia hipertensiva, continúa con una toma a las 12 horas y otra toma a las 12 horas en iguales condiciones, posiblemente usted deba terminar la gestación. Entonces, por eso en estas unidades de cuidado intensivo, la situación no se puede tomar conductas de una vez. Y en este tipo de pacientes, sí sirve el Doppler. Allí de pronto, no es que no sirva el monitoreo fetal y el perfil biofísico. El que menos tiene valor en estos bebés es el perfil biofísico. El monitoreo es muy bueno y el Doppler, a diferencia de la mamá que tiene sepsis, donde es el monitoreo y el perfil biofísico, o a diferencia de la mamá con tromboembolismo pulmonar, que no sirve nada, solamente la evaluación clínica que le enseñemos a la mamá a hacer del feto. Bueno, sigamos. Esta es la señora que tiene un politrauma. Entonces la señora que llega con un politrauma y la hospitalizamos en un cuidado intensivo habitualmente. Entonces resulta que a este bebé hay que hacerle un monitoreo fetal continuo durante 24 horas como mínimo, si es una paciente que está en estas condiciones, 24 horas. ¿Y usted para qué le va a hacer el monitoreo? Porque en algún momento va a tomar la decisión de finalizar la gestación, que de pronto le va a hacer un monitoreo categoría 3. Esta es una central de monitoreo que nosotros tenemos en nuestra institución y podemos revisar 2, 3 pacientes, 16 pacientes a la vez, y por eso revisamos en esta forma los monitoreos. Este es el caso de una paciente que hubo hace un tiempo en Medellín. Inicialmente le fue bien, salió del trauma, pero 4 semanas después al bebé le encontramos un hematoma subdural, una evaluación de ecografía que le hicimos y pues ya igual seguimos el caso hasta que el bebé llegó al término. El bebé nació y pues sabemos del bebé hasta los 2 años de vida que estuvo bien porque cuando nació fue intervenido quirúrgicamente por neurocirugía y no tuvo problema. Entonces la idea es siempre tener como el recurso de poder vigilar la paciente politraumatizada. En la paciente politraumatizada entonces el cuidado si es con monitoreo continuo. Usted no puede tener una paciente politraumatizada, embarazada y solamente tenerle el ecotone cada hora o cada 30 minutos. Ahí sí está demostrado que el monitoreo continuo en feto viable es lo que nos demuestra el pronóstico como tal. Diabetes insulino requiriente. Entonces, estas pacientes habitualmente cuando entran a la unidad de cuidado intensivo es porque van a terminar la gestación. Esa es una indicación de estar en unidad de cuidado especial o unidad de cuidado intensivo. ¿Y usted por qué va a cuidar tanto el feto? Porque resulta que la placenta de la paciente diabética insulino requiriente
tiene grandes falencias que no se ven con el Doppler. Entonces usted a ese bebé lo va a cuidar en trabajo de parto, es con monitoreo fetal continuo. Entonces, este es un ejemplo de una paciente que tuvimos en alguna ocasión. Estas eran dos pacientes diabéticas el mismo día y una de las pacientes tenía en ese momento una hipoglicemia, la otra estaba pues normoglicémica, entonces hay un monitoreo fetal que está bien, otro que estaba mal, pero entonces la idea es que estas pacientes requieren monitoreo fetal continuo. Y este es el perfil biofísico con los movimientos respiratorios. Movimientos respiratorios son probablemente el parámetro más importante en este tipo de pacientes. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, no hubo Doppler. Paciente con cardiopatía materna y feto viable de buen peso. Es la señora que tiene una cardiopatía congénita y se embarazó. Tenemos 2 minutos, Arturo. Y se embarazó. Entonces, para embarazarnos. Bueno. Para lo que quiera, pero 2 minutos. Bueno, entonces, la idea es que la señora llega y uno dice, bueno, ¿y yo qué le voy a hacer al bebé hijo de cardiopatía? Pues yo al menos debo saber si el bebé tiene cardiopatía. Recuerden que si la mamá tiene cardiopatía congénita, el bebé tiene 4 veces más probabilidad de tener cardiopatía. Y si no ha sido evaluada satisfactoriamente, debemos hacerle una ecocardiografía al feto. Este es un caso que tuvimos muy llamativo también en la clínica, en el que llegó una paciente que tenía el antecedente, ¿no es cierto?, de tener una CIA, y el bebé, la paciente la tuvimos realmente como de forma preventiva en la unidad de cuidado especial, no en la unidad de cuidado intensivo. Le hicimos la ecocardio y este bebé tiene un canal AB que no había sido diagnosticado previamente. Igual el canal AB pues no le va a producir descompensación al feto porque este es un canal AB que nosotros llamamos balanceado. Ahí está el defecto. Estos bebés pues pueden nacer por parto vaginal en caso de que sea el momento de la terminación de la gestación. Y por último, la vía del parto. A ver, hay una mentira que nos enseñamos en la década del 90, y es que entre más complicada la paciente, entonces por eso uno debe tener más índices de cesárea. Y eso es una mentira, ¿no es cierto? Y es una mentira que nos tocó a nosotros, a mí me tocó desaprender y reaprender. Y reaprendiendo que es mejor que tengan parto vaginal, pues he sudado bastante, ¿no es cierto? Mis colegas también han sudado bastante, ¿ya? Y nos hemos dado de pronto como el gusto de saber que en nuestra unidad las pacientes, por ejemplo, con preeclampsia severa, tienen partos vaginales casi en el 70%, pacientes con cardiopatía la mamá, casi el 90% tienen parto vaginal, y las patologías mayores no nos bajan, digamos así, para parto vaginal del 60%. Entonces, pues la idea es que tenemos que, en lo posible, llevar estas pacientes a parto vía vaginal con inducciones, con maduraciones cervicales, y así logramos una disminución de la morbilidad en ellas y en los fetos. Muchas gracias.